vamos a ver qué sabor tiene el siguiente chocolate que vamos a comer en el segundo momento. Y va a tener el mismo esquema. Vamos a hacer una introducción, vamos a ver el video del marco simbólico que nos acompaña, y luego vamos a explicar un trabajo personal que luego vamos a tener toda la tarde para hacerlo, ¿ya? Así que el segundo momento se llama Hay encuentros que marcan la vida. Y esto tiene que ver con el milagro de lo que produce el encuentro con otro que no necesariamente esperábamos, ¿no? Y nos transforma, no porque lo pensamos, porque pensamos, voy a ir y me voy a encontrar con esta persona y va a cambiar mi vida, sino que sucede, es como, no lo buscamos, lo recibimos, nos damos cuenta, como que estamos tan abiertos a la sorpresa de lo que viene, que nos dejamos también transformar. Pero para eso tenemos que estar atentos, ¿ya? Y como decía Forrest, no sabemos lo que va a tocar en el bombón, pero cuando ya lo estamos masticando, cuando ya lo estamos saboreando, comenzamos a experimentar las sensaciones, ¿no? A ver, esto es agradable, esto no es tan agradable, esto es más rico de otro, y comparamos, ¿no? Pero estamos atentos con todos nuestros sentidos a lo que nos está pasando. Incluso lo conversábamos en el pequeño grupo, el conocernos, el conocer la historia de otro y la experiencia del otro, también trae novedades. Y si esas novedades yo las logro ver, también las logro como sentir, porque no es solamente procesarlo en la cabeza, sino que también es como sentirlo. ¿Ya? Así que, entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar que este pedacito de la película de Forrest Gump nos hable, que es los encuentros, ¿ya? Y los encuentros que transforman nuestra vida. Ahí viene alguien. Sí, ya entró. Ya, como para darle la bienvenida, decía yo. Bienvenido, creo que era Jorge. Jorge, bienvenido Jorge. ¿Voy? Sí, démosle. You know, it's funny how you remember some things, but some things you can't. You do your very best now for us. I sure will, Mama. I remember the bus ride on the first day of school very well. Are you coming along? Mama said not to be taking rides from strangers. This is the bus to school. I'm Forrest Gump. I'm Dorothy Harris. Well, now we ain't strangers anymore. Slate's taken. Taken. Can't sit here. You know, it's funny what a young man recollects, 'cause I don't remember being born. I don't recall what I got for my first Christmas. I don't know when I went on my first outdoor picnic, but I do remember the first time I heard the sweetest voice in the wide world. You can sit here if you want. I had never seen anything so beautiful in my life. She was like an angel. Well, you're gonna sit down, aren't you? What's wrong with your legs? Oh, nothing at all, thank you. My legs are just fine and dandy. I just sat next to her on that bus and had a conversation all the way to school. My back's crooked like a question mark. These are gonna make me And next to Mama, no one ever talked to me or asked me questions. Are you
you stupid or something? I'm as stupid as a stupid does. Bien, yo no puedo dejar de enternecerme cuando, cuando veo esta escena. Y efectivamente, es una escena cotidiana de la vida. Nosotros también nos subimos al metro, nos subimos a un micro, y hay gente, hay rostros, y claro, no les andamos preguntando el nombre a las personas, porque estamos en un mundo mucho más institucionalizado y lleno de gente. O sea, Forrest tuvo la suerte de poderle preguntar el nombre a la que conducía, y de poder mirar cada rostro de las personas que estaban sentadas. Nosotros en el cotidiano nos cruzamos con muchas personas a las que no les conocemos el nombre y de lo que no tenemos idea de lo que están viviendo, de dónde vienen y a dónde van. Y cuando alguien nos sonríe o le damos el asiento a alguien y nos agradecen, o al revés, o cuando algo nos pasa en la calle, ¿no? Y logramos hacer contacto visual o contacto de palabras, eso hace que ya esa persona no sea desconocida, pues ya no es un cualquiera, ahora como que por lo menos sé cómo es su cara, cómo es su mirada. Y quiero que vayamos a la experiencia que tuvimos en los pequeños grupos. Bueno, hay solo un grupo en el que la gente se conocía, pero los demás grupos no nos conocíamos, no sabíamos quiénes éramos, ¿no? Y ese ejercicio que hace Forrest al subir al bus, de conocer a la persona por su nombre, nosotros ahora lo hacemos a través de la pantalla, ¿no? Y tenemos ahí como el nombre escrito, un cuadrado negro con el nombre escrito, algunos que saben cómo poner su foto, y esa es la manera en que ahora nos estamos conociendo y relacionando, ¿no? Esa es la manera. Y bueno, este tipo de encuentros, como el que Forrest tuvo con la chica, y en general de algo de empatía en un ambiente medio hostil, donde además al que es diferente se le juzga y se le rechaza, es como más significativo todavía los encuentros que se logran. Vamos a tener la misma dinámica en esta meditación. Yo quiero darles a conocer el encuentro que tuvo Jesús con una mujer en un tiempo allá donde las mujeres no teníamos ni siquiera derecho a hablar, ¿no? Sino que era más bien un mundo para hombres, y en los que los hombres eran los que se encargaban de estas cosas, de presentarse y de conocerse, ¿no? Y bueno, entonces luego, después de que ya tú tenías confianza, o te sentabas a la mesa, entonces tú podías dejar entrar a la mujer que sirviera, o que atendiera, o que hiciera algo. Pero Jesús vino a cambiar eso, y lo fue haciendo sin grandes golpes o cambios, excepto por la entrega de su vida, digamos que fue como el evento culminante, pero a lo largo de su vida en la tierra, estos encuentros que tenía con las personas cambiaban o hacían este milagro de que esa experiencia de encuentro transformara algo dentro de mí, me dijera algo nuevo. Nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio con esto que nos proponía Francisco, de hacer el título de nuestra vida en el primer semestre de nuestra película, y ya el hecho de expresar o compartir o mostrar el dibujito hacía que nosotros mostremos parte de lo que éramos. Y de eso se trata el dejarnos encontrar o encontrarnos con las personas y dejarnos iluminar. Que ese dibujo, esa mirada, ese nombre en un cuadradito negro me refleja y conecta con algo mío, con algo humano, finalmente, ¿no? Y desde ese reflejo, yo como que conecte no solamente de pensamiento, sino que también de emoción, de sentimiento, y diga, sí, yo también me he sentido así, o no, yo en algún momento he estado así o asá, y cuando le escucho a la otra persona su historia, digo, algo se conecta entre mí, sí, algo de eso también yo lo he vivido, lo he experimentado. Y entonces para este encuentro que tuvo Jesús con esta mujer extranjera, quiero explicarles un poquito nomás el contexto es el encuentro de la mujer sirofenicia. Ustedes en su material lo tienen.
¿ya? Ustedes pueden ir al material, es del Evangelio de Marcos. Ah, no, está el de Mateo, el Evangelio de Mateo. Lo que pasa es que los evangelistas también narran un mismo encuentro, ¿ya? Entonces, quiero como ponerlos en contexto, dónde estaba Tiro y por qué esta mujer sirofenicia, o en este texto cananea, era difícil que se ponga en contacto con Jesús. Jesús era de la religión judía, y para los judíos había muchas normas para mantener la pureza, para mantener la conexión con Dios y para vivir sanamente. Entonces ellos tenían la creencia de que si te juntabas o hablabas o tocabas a extranjeros que no creían en la misma religión que tú, se tenían que hacer ritos de purificación, ¿ya? Entonces ese es el primer dato. Tiro y Sidón y Fenicia eran el límite norte de la Galilea, de donde era Jesús. Y entonces esa frontera era como inhóspita y no era deseable compartir con nadie de ellos. Yo quisiera que, así como haciendo un paralelo, pensemos en lo que nos pasa cuando vemos extranjeros, que no hablan nuestra lengua, que no tienen nuestras costumbres, y que nos cruzamos en la calle y escuchamos así. A mí me ha pasado con el creol, cuando hay personas haitianas conversando en la micro un poco muy fuerte, y con ese idioma, yo como que me siento así como, ellos son, puedo hacer la diferencia, ¿no? De que son extranjeros, de que no hablan mi lengua, y que además están compartiendo, no sé, el viaje en el metro, el viaje en el Transantiago, ¿no? Y eso me conecta con un montón de cosas, porque yo también nací en Perú y vivo hace 12 años, más o menos, en Chile. Entonces yo también he pasado por eso de sentirme diferente y sentirme extranjera. Después, el tema de la pureza, la impureza, y bueno, ahí van a ver lo que Jesús le dice a esta mujer cananea, ¿ya? Les quiero mostrar un video porque tenemos la lectura y ya hemos hecho el ejercicio de proclamar la lectura del Apocalipsis en la mañana. Y esta tarde vamos a tener un tiempo largo y ustedes pueden volver al texto. Entonces, en lugar de proclamarlo, les voy a pasar a contar una historia que es este mismo hecho del Evangelio visto desde otro punto de vista, como también para entender que a veces las cosas nos llegan desde diferentes lugares y desde diferentes experiencias. Entonces, espérenme, les voy a pasar el video y con eso nos vamos a despedir, ¿ya? Entonces les voy a explicar primero el trabajo personal que queda para la tarde. Si ustedes van bajando, como en la página número 8 del material del momento 2, hay un cuadrito y dice, pensando en los encuentros y experiencias que han sido importantes en mi vida. Y entonces dice, ¿en qué contexto del año ocurrió? ¿Qué aprendí de esa situación? ¿Qué reflejó de mi personalidad? ¿Y qué el nombre de la persona o relato de la experiencia? Eso es como para hacer un ejercicio de los encuentros que han transformado mi vida. El marco simbólico lo tenemos en Forrest, con el encuentro con la niña que lo acogió y le dijo que se sentara con él, y que él igual después a lo largo de la película sabemos que va a estar presente en varios momentos. Pero nosotros vamos a hacer como una síntesis de ese itinerario, ¿ya? Y vamos a hacer ese ejercicio. Y entonces, ahora yo les voy a, en vez de narrar el texto, les voy a contar la historia de una chica que se llama Eunice, y eso va a servir como para que ustedes tengan una idea de cómo un contexto, un hecho, un pensamiento, un sentimiento sobre el encuentro con esa persona, sobre las actitudes de esa persona, generaron otras cosas en ambas. No solamente Jesús con su sabiduría y su actitud de acogida, sino que esta mujer extranjera, con una palabra y con una actitud, logra que Jesús también se conecte y diga, es cierto, no solamente era de la manera en que yo creía,
sino que hay todo otra posibilidad, ¿ya? Y eso es ese es el tema de la resignificación. Algo que yo vivo de la manera en que yo creo que es correcto, de la manera en que yo espero que sea, ¿no? La expectativa que tengo de cómo va a ser ese encuentro, de cómo es esa persona, como la etiqueta que yo tengo antes de la experiencia, luego al momento de vivirlo, si yo salgo de mi expectativa, de mi manera correcta, o de la expectativa que yo tenía de la experiencia que iba a tener, puedo lograr resignificar y decir, a ver, efectivamente, algo de esto que me está pasando puede ser diferente a como yo lo pensaba. Y ya me dejo de chácharas y les voy a compartir el video. Pero mientras tanto, no sé si, mientras yo cargo el video, no sé si Francisco o Carolina tengan alguna cosa de logística en relación a los horarios y la manera en que vamos a volver. Solo recuerden que el link de la tarde es distinto. Entonces venía bien clarito que decía link de conexión para la jornada de la mañana y el otro de la tarde. Entonces para que se concentren y se conecten al otro. Pero vamos a funcionar con la misma como metodología y los grupos van a continuar igual. Así que es solo el link el que cambia para que no se pierdan la conexión de la tarde. Eso. Yo agregaría. Ya, gracias Carolina. Ahí lo tengo listo el video y sí, yo creo que igual después del video volvamos por si hay alguna duda o algo que no entendieron. Ya, eso, ya. Es que yo ya como que quería el video y lanzarlos al trabajo, pero tienes razón, hay que volvamos y de aquí no, ya, ok. Ya, entonces les comparto el video. Hay una parte en que tengo que decir que tengo que compartir el sonido, ¿no es cierto? Y ya. Entonces ahí, igual ustedes me avisan si se ve o no se ve. Y que diga si se escucha o no se escucha. Desde la frontera. Me llamo Eunice, que en griego significa buena victoria. Aunque mi primer nombre no fue este. Mi madre empezó a llamarme así hace ya muchos años, cuando yo aún era una niña y vivía con ella ya viuda en Tiro, la ciudad sirofenicia donde había nacido y en la que yo también nací y me crié hace más de 40 años. Ahora vivo en Antioquía y cuando oigo a mi esposo Jonathan ponderar tanto esa ciudad, no puedo evitar sonreír en mi interior al compararla con Tiro, princesa de los puertos y corazón del mar, la ciudad que regalaba coronas, cuyos comerciantes eran príncipes y sus mercaderes grandes de la tierra. Sin embargo, mi condición pagana no fue un impedimento para pedirme que me casara con él. Lo conocí en la casa del patrón donde yo trabajaba. Cuando le serví el vino y lo escuchaba hablar de Jesús, mis manos no pudieron dejar de temblar. Él debió notarlo, porque me di cuenta que el resto de la cena no dejó de observarme. Al día siguiente me esperó en el mercado y se dirigió a mí como si me conociera de toda la vida. Me preguntó si yo había oído hablar de Jesús. Pero aquel día solo le contesté escuetamente que de pequeña estuve enferma y me curé gracias a él. Aún no me sentía capaz de contarle toda la verdad. Y él, aunque quizá intuyó que le ocultaba algo, no me preguntó. Antes de casarnos me propuso que recibiera el bautismo. Y así lo hice, en la vigilia de Pascua, rodeada de los miembros de la comunidad de Antioquía a la que él pertenecía. Un día, durante la reunión para la fracción del pan, uno de ellos me preguntó si yo recitaba el Shema por la mañana y por la tarde. Ante mi negativa, comentó a media voz lo acertados que estaban los judíos al no aceptar a los de mi pueblo como prosélitos. Pero a mí, Dios me ha enseñado a no considerar pagano o impuro a ningún hombre. Y antes de separarnos, uno de ellos, que ya nunca volvió a la comunidad, le dijo a mi esposo en tono de burla: Jonathan, te recomiendo que le enseñes a esa cananea que vive contigo lo que dice el Levítico sobre la impureza de las mujeres. La sola palabra impureza me estremeció, porque pensé si estaría enterado de lo que yo tan celosamente trataba de ocultar. Sabía que los judíos, al hablar de endemoniados, solían decir: está poseído por un espíritu impuro, y volcaban todo su desprecio en esa palabra que reflejaba para ellos un estado de indignidad, inmundicia y degradación
difíciles de comprender para nosotros. Volví deshecha a nuestra casa. Tardé mucho en volver a incorporarme a la comunidad, y solo la insistencia paciente de mi esposo fue capaz de persuadirme. El día en que volví, nos visitaba Marcos, pariente de Bernabé y compañero en algún viaje de Pablo y Pedro. Todos conocíamos su simpatía por los cristianos provenientes de la gentilidad, y se decía que estaba componiendo una colección de hechos y dichos de Jesús. Uno de los del grupo de judaizantes se puso a contar, seguramente con intención de recordar lo que pensaba de los gentiles, que Rabí Akiva había puesto a sus 2 perros los nombres romanos de Rufus y Rufina, y también que Rabí Eliezer solía decir: el que come con un idólatra se asemeja al que come con un perro. La mención de los perros me arrastró como un huracán hasta el recuerdo de lo que tantas veces me había contado mi madre y que nunca me atreví a repetir, y comprendí que tenía que vencer mi miedo de una vez para siempre. Tomé la palabra y, con sorpresa de todos, acostumbrados a mi habitual silencio, me dirigí a Marcos. Si vas a escribir sobre Jesús, quiero contarte algo que quizá te interese saber de él. De pequeña, estuve poseída por un demonio, y aunque solo guardo recuerdos confusos, mi madre me habló muchas veces de aquellos terribles momentos en los que asistía impotente y espantada a la transformación de mi cuerpo zarandeado por terribles convulsiones e inundado de sudor, mientras emitía gruñidos estremecedores y echaba espuma por la boca. Ella entonces agarraba mi mano y se mantenía a mi lado, envuelta en un torbellino de angustia y terror, hasta que cesaban los espasmos y yo volvía en mí, ajena a lo ocurrido y tan pálida como si la vida me hubiera abandonado definitivamente. Fue después de una de aquellas crisis cuando oyó decir que un tal Jesús, de cuyos poderes de sanación corrían muchos rumores, había cruzado la frontera que separa Fenicia de Galilea. Entonces se decidió a ir a buscarle para suplicarle que expulsara de mí al demonio. Y como lo conseguí, solía contarme sonriendo: te he puesto el nombre de Eunice. Y seguía una narración que yo nunca me cansaba de escuchar. Él estaba en una casa de las afueras de Tiro, y al parecer intentaba pasar inadvertido. Dudé mucho antes de franquear el umbral de la puerta, porque temía molestarle, y que eso jugara en contra mía. Pero tú estabas enferma, hija, y eso me daba fuerzas para atreverme a vencer cualquier barrera. Me eché a sus pies instintivamente, procurando no rozarle, consciente del rechazo que los judíos sienten por nosotros, y le dije entre sollozos: mi hijita tiene un demonio, te lo suplico, que lo expulses de ella. No me atreví a levantar los ojos cuando él le oí decir que el pan es para los hijos, y que son ellos los que tienen que saciarse primero, antes de echárselo a los perritos. Pensé con desesperación que mis palabras se habían estrellado contra el muro infranqueable que se erigía entre aquel judío y yo. Pero ni siquiera aquello me hería ni me humillaba, porque el recuerdo de tu dolor se imponía a cualquier otro sentimiento. Me enderecé lentamente y me dispuse a luchar con él, a ablandar su dureza y a derretir aquel muro a fuerza de lágrimas. Pero cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, me di cuenta como un relámpago de que el tono con que había nombrado a los perritos revelaba que en aquel muro había brechas. Y fue tu rostro, hija mía, el que me empujó a colarme por uno de ellos. Le di vuelta a su argumento. ¿Necesariamente tiene que ser un antes y un después? ¿Por qué no pueden ser atendidos a la vez niños y perritos? Y mientras se lo decía, tuve la extraña impresión de que tú habías comenzado a importarle más de lo que podías importarme a mí, y que una corriente de compasión iba de él hacia ti, derribando a su paso toda barrera, todo obstáculo, toda defensa. Nunca conseguiré explicarte qué es lo que en él me invitaba a hablarle de igual a igual, ni en qué consistía aquel poder misterioso que emanaba de su persona y que me hacía experimentar la libertad de no estar atada a ninguna jerarquía racial o religiosa, ni a norma alguna de pureza o legalidad. Era como si los dos estuviéramos ya sentados
en torno a aquella mesa acerca de la cual discutíamos. Y mientras el pan se repartía entre niños y perritos, saltaban por el aire las líneas divisoras que nos separaban, como un comienzo de absoluta novedad. Anda, vete, me dijo, como si tuviera prisa de que llegara pronto a abrazarte. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Volví a casa corriendo y te encontré tendida en la cama, con el sosiego de quien descansa después de haber ganado una batalla. Y por eso comencé a llamarte Eunice, para que tu nombre fuera para siempre memoria de la victoria que entre las dos habíamos conseguido. Esto fue lo que me contó mi madre, y estoy segura de que nadie, aunque lo intente, podrá ya volver a levantar las barreras que un día el propio Jesús echó abajo. Cuando terminé de hablar, había un silencio denso que solo Marcos se atrevió a romper. Hermanos, al escuchar a Eunice, he recordado las palabras que ha escrito Pablo a los de Galicia. Por la fe en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios. Ya no hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, pues en Cristo todos somos uno. No volví a verlo, pero después supe que había incluido en su evangelio el episodio que había escuchado de mis labios. Me gustó que fuera precedido por la discusión de Jesús con los fariseos sobre la pureza y la impureza, y que repitiera el término llamando al demonio espíritu impuro, porque pensé con cierta malicia a dónde habían ido a parar las famosas prescripciones del Levítico y la polvareda, que la frase "con esto declaraba puros todos los alimentos" iba a levantar en el grupo de los judaizantes. Me gustó también que comenzara su relato con la misma expresión que emplea para hablar de la resurrección. Anastás, levantándose, como si estuviera diciendo que los prejuicios de separación o de superioridad eran otra tumba que tampoco podía retener a Jesús. Le agradecí que pusiera en boca de mi madre la invocación Señor, con la que los cristianos, este precioso nombre que ha nacido en la comunidad de Antioquía, nos dirigimos a Jesús. Y cuando más adelante llegó a mis manos su evangelio entero, me di cuenta que solo ella y Bartimeo, el ciego convertido en seguidor, le llaman así. Pero lo que me llegó al alma fue que retuviera las palabras con las que Jesús situaba en mi madre el poder de salvarme. Por eso que has dicho. Muchas veces me he preguntado qué fue lo que él descubrió en lo que ella dijo y por qué aquello se convirtió en un camino real por el que pudo avanzar su fuerza sanadora. Y por lo que luego he oído y sabido de él, creo que lo que le maravilló fue encontrar a una mujer extranjera, una afinidad tan honda con su propia pasión por acoger e incluir, por hacer de la mesa compartida con la gente de los márgenes uno de los principales signos de su reino. Ella lo desafió a cruzar la frontera que aún le quedaba por franquear y le llamó desde el otro lado, donde aún estábamos nosotros, como un rebaño perdido en medio de la niebla. Y él debió escuchar en su voz un eco de la voz de su padre y se decidió a cruzarla. Por eso ahora podemos sentarnos a su mesa y nadie podrá arrebatarnos este lugar que está ya abierto para todos. Yo he sido una de las primeras invitadas y ahora llevo en mí la misma pasión que heredé de mi madre y que he aprendido de Jesús. Seguir ensanchando el espacio de esa mesa y que puedan sentarse todos los que aún tienen cerrado el acceso. En ello quiero empeñar mi vida. Palabra de Eunice. Con la gracia de quien ha alcanzado para nosotros la victoria sobre las fuerzas de la exclusión y Bien, esa era la historia de Eunice. Y es una manera diferente de escuchar el Evangelio. Una historia, una narración, y esta como historia con emoción de un encuentro entre dos personas que tenían ciertas estructuras y ciertas maneras de comportarse, y que en el encuentro, desde la tragedia de una y la misión del otro, logran
comunicarse y resignificar lo que para Jesús era solo para el pueblo de Israel y lo que para ella era confiar en que efectivamente podía curar a su hija, ¿no? O sea, son dos realidades, dos mundos que se encuentran y se transforman. Así que eso es para como dar material para que ustedes puedan hacer su propia lectura de los encuentros que han cambiado en su vida, de encuentros con personas o detalles o experiencias, intercambios que a ustedes les tocó el alma, digamos, y les transformó.